La Fiscalía General de la República confirmó que Héctor Melesio Cuen, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue asesinado en el mismo lugar donde secuestraron a Ismael El Mayo Zambada. Con esto, echaron por tierra la versión de la Fiscalía del Estado en la que se señalaba que había sido víctima de un asalto en una gasolinera este político sinaloense. Ahora las autoridades buscarán enjuiciar a los encargados del caso, quienes pues buscaron cambiar la versión de que había sido pues muerto, asesinado este funcionario, exfuncionario de la Universidad de Sinaloa en una gasolinera, en un supuesto robo o intento de robo, y finalmente pues la Fiscalía General de la República ya cambió por completo esa versión de la Fiscalía de Sinaloa. Mientras tanto, la violencia en la entidad no da tregua. En lo que va del año, más de 600 personas han sido asesinadas en Sinaloa. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Este domingo, la Fiscalía General de la República dio a conocer avances en la investigación sobre el presunto secuestro de Ismael El Mayo Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuen, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esta es la información. La Fiscalía General de la República confirmó la versión de Ismael El Mayo Zambada. Héctor Cuen fue asesinado en la misma finca en la que supuestamente fue secuestrado el fundador del cártel de Sinaloa y en donde se reuniría con Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, y con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. De acuerdo con las investigaciones, en el inmueble ubicado a las afueras de Culiacán se encontraron rastros de sangre que corresponden al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Dichas pruebas desacreditan la versión de la Fiscalía del Estado en la que indicaban que el funcionario habría sido asesinado en una gasolinería. Precisó que en la parte trasera de la camioneta que se utilizó para el montaje del video se encontraron manchas de sangre de Rodolfo C., integrante del equipo de seguridad de El Mayo Zambada y quien se encuentra desaparecido. Ahora la Fiscalía General de la República buscará enjuiciar a Sara Bruna Quiñones, exfiscal de Sinaloa, y a todo el personal de la Fiscalía del Estado que estuvo involucrado en los hechos. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y por cierto, un juez federal rechazó conocer el caso que se inició contra Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, por el delito de traición a la patria por presuntamente haber secuestrado a Ismael El Mayo Zambada y entregado a las autoridades de los Estados Unidos. La Fiscalía General de la República indicó que el juzgador tampoco quiso conocer el asunto que involucra a policías, ministerios públicos, peritos y personal de la Fiscalía de Sinaloa con la muerte del exrector de la Universidad Autónoma, Héctor Melesio Cuen. Mientras tanto, continúa la violencia en el estado. Este domingo se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del ejército que dejó un soldado muerto y otro herido. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Higueras de Abuya. Asimismo, se detuvo a Luis Alberto N., señalado como uno de los líderes del cártel de Sinaloa y principal generador de violencia en esta entidad. Y de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el mes de octubre se han registrado 110 homicidios dolosos en Sinaloa. Por su parte, la Fiscalía del Estado contabiliza 604 casos en lo que va del 2024. Mientras tanto, en Chiapas asesinaron a balazos a Marcelo Pérez Férez, un párroco de la iglesia de Guadalupe de San Cristóbal de las Casas, tras salir de oficiar una misa la mañana de este domingo. El sacerdote fue amenazado de muerte desde el 2021 por integrantes del crimen organizado que operan en los Altos de Chiapas. Además de su trabajo religioso, Pérez será un promotor de los derechos humanos reconocido por organizaciones internacionales y una de las voces que ha denunciado
la creciente violencia ligada al narcotráfico en esta región. Más tarde, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el caso del sacerdote Marcelo Pérez ya está bajo investigación. Así lo dijo en su gira este fin de semana en Progreso, Yucatán. Ya estuvo en contacto la Secretaría de Gobernación con... ¿Qué información preliminar tiene, Presidenta? Mañana informamos, pero se está en contacto y se está haciendo las investigaciones. ¿No es preocupante la violencia en Chiapas? A nivel internacional. Sí, se está atendiendo. Se está atender. Yo se la paso. Contacto también con las autoridades. Y Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, condenó este asesinato del sacerdote Marcelo Pérez. Aseguró que el homicidio no quedará impune y se castigará a los responsables. Asimismo, externó su solidaridad con la comunidad católica. Y la Conferencia del Episcopado Mexicano, también la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenaron asimismo este asesinato. Señalaron que se trata de un crimen absolutamente inaceptable y pidieron a las autoridades una investigación clara y exhaustiva. Además, resaltaron su compromiso sacerdotal con los más necesitados de la sociedad chiapaneca. Pues poco se ha podido lograr con el gobierno de Claudia Sheinbaum, con la nueva política de seguridad que apenas pues está en diseño, la estrategia para combatir la violencia y la inseguridad en México. Poco se ha podido hacer con esto en los primeros días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a la violencia, que ya estaba muy arraigada en estados como Chiapas, el caso de Guerrero, el Estado de México, Sinaloa, en fin. Guanajuato, no se diga, y muchos otros que están pues azotados, están siendo azotados por el crimen organizado. Bueno, aquí mismo, en la capital del país, le reportamos la semana pasada el asesinato en un mismo día de 2 personas, de una abogada y de una activista, diputada suplente del Congreso capitalino. Y bueno, pues no se ha logrado todavía, por lo menos con la llegada de Omar García Harfuch, con la llegada a la Secretaría de Seguridad Federal, con la llegada también de los nuevos mandos del Ejército y de la Marina, de la Guardia Nacional y de pues una nueva estrategia, se supone, de mayor coordinación de los gobiernos estatales, locales con el gobierno federal. Todo esto que está en el papel, todavía planteado como una pues estrategia que ojalá funcione, pues no se ha logrado ver prácticamente ningún resultado en los primeros días del gobierno de Claudia Sheinbaum. Claro que es difícil que se pueda establecer una estrategia que dé resultados, pues ipso facto, que dé resultados en los primeros días de que se echan tal estrategia. Ojalá que en los primeros 100 días, que es la meta que sí tienen en la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, se puedan revertir de alguna manera estos datos de más de 80 homicidios dolosos que se cometen en México pues prácticamente todos los días y que pues no se ha podido bajar ese promedio de homicidios, de asesinatos en nuestro país. Es un tema que tardará tiempo seguramente la estrategia de seguridad en dar frutos, pero por lo pronto pues vemos cada vez más violencia. En el caso de Sinaloa, por este pleito que traen las bandas criminales de el cártel de Sinaloa, las facciones de los Mayos con los Chapitos, por el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, pero llama mucho la atención también este estatus que tienen los hijos de el Chapo Guzmán en los Estados Unidos como pues, proveedores de información al gobierno y a las agencias de inteligencia de este país, pues con respecto a México, y también el rol clave del gobernador Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, en todo este asunto de el secuestro de Ismael El Mayo Zambada para llevarlo a Estados Unidos, la participación de su amigo y rival en algún momento de Héctor Melesio Cuen, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, como también lo es Rubén Rocha Moya, exrector de la Universidad de Sinaloa, en todo este asunto de lo que dijo inicialmente la Fiscalía del Estado, los resultados que ahora tiene la Fiscalía General de la República,
y en todo el tramado de cómo se dio esta reunión, este asesinato de Héctor Melesio Cuen y el secuestro del Mayo Zambada. ¿Qué responsabilidad tiene el gobernador de Sinaloa, que lo único que sale a decir es que él no tiene nada que ver, que él es una buena persona, que los medios lo quieren afectar, etcétera, etcétera, etcétera? Pues un verdadero despropósito del gobernador a salir a dar estas declaraciones cuando tiene que ocuparse de la violencia y de la inseguridad que están incendiando a Sinaloa. Vaya legado que va a dejar Rubén Rocha Moya cuando acabe su gobierno, su mal gobierno en Sinaloa. Y bueno, pues qué decir de Chiapas y toda la violencia que se desató en el sexenio de Rutilio Escandón, que es todavía gobernador porque sigue en funciones, aunque ya hay un gobernador electo, porque vaya que pues también demostró ser de los peores gobernadores que hay en el país y que está por terminar su administración. Y bueno, pues así nos podemos ir estado por estado casi, el caso de Guanajuato, y también hay muchos, los pocos estados que le quedan a la oposición, pues algunos están también llevados completamente por el desgobierno, por la ingobernabilidad y por el crimen organizado. En fin, ojalá que en los próximos días la estrategia de seguridad, pues por lo menos dé visos de que está integrándose, coordinándose adecuadamente y que se puede tener la expectativa, por no decir esperanza, de que las cosas puedan mejorar en México en materia de violencia y de seguridad.